En este video vamos a hablar de mi historia congelando óvulos o vitrificando ovocitos. Te diré todas aquellas cosas que me hubiesen gustado que me dijeran antes de iniciar este proceso. Por ejemplo, cuánto tiempo debo tener disponible para poder hacer los controles que llevan y necesitas en este proceso. También te diré ventajas y desventajas, qué síntomas tuve a nivel físico y emocionalmente, y te daré detalles de aquellas cosas que yo creo relevante que debes saber durante este proceso. Hola, bienvenida a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Maylin Hernández, soy médico cirujano y este canal está creado con la única intención de entregarte información de salud para que tengas la información necesaria y tomes mejores decisiones. Y como les comenté en un principio del video, hoy vamos a hablar de mi historia congelando óvulos o vitrificando óvulos. Te voy a decir por todo lo que pasé y además casi al final del video te voy a dar un pequeño resumen de las cosas más relevantes que yo considero que toda mujer debe de saber antes de iniciar este proceso. Así que si no quieres ver todo el video, en la descripción te voy a dejar el minuto exacto de este pequeño resumen para que te lo saltes y te ahorres un montón de cosas que quizás no quieras saber, pero que te recomiendo que las escuches porque muy pocas mujeres te van a explicar por este proceso, este paso a paso. Y la razón que tuve para congelar óvulos es porque quiero postergar la maternidad. En este momento quiero hacer muchísimas otras cosas antes de ser madre y como sabemos, a medida que va avanzando el tiempo, la cantidad y la calidad de los óvulos va disminuyendo. Por lo tanto, para mí fue una alternativa congelar óvulos porque me permite a mí en este momento hacer todas aquellas cosas que quiero hacer antes de ser madre. También tienes que saber que hay mujeres que congelan porque tienen alguna enfermedad que las pueda llevar a tener infertilidad, por ejemplo, tratamientos oncológicos, y muchas veces esta opción de congelar óvulos es una alternativa muy valiosa y le da la oportunidad a una mujer de poder ser madre después de un tratamiento. Y considero que este proceso inicia eligiendo el lugar donde quieres congelar. La decisión en dónde lo vas a hacer es súper importante. Y en mi caso lo que yo hice fue lo que hace todo el mundo. Fui a Google, empecé a buscar todos los lugares que están en mi ciudad, vi reseñas a reseñas, después llamé a los centros que más me parecieron indicados y pedí presupuestos, cotizaciones, comparé, hice todas mis preguntas y me quedé con 2 centros. Al final la decisión entre esos 2 centros la tomé preguntando a conocidas su experiencia y recomendaciones. Y un nombre de un médico se repitió mucho, por lo cual me incliné por esa solución, ese centro, y así fue como decidí el lugar. Y una vez que escogiste el lugar en donde vas a congelar óvulos, lo siguiente es cómo te preparas para iniciar este proceso. Y aquí viene lo que es el primer control. ¿Qué recomiendo yo para el primer control? Lo que fue lo que yo hice. Yo llamé al centro, reservé una hora y pedí que me enviaran los exámenes de sangre que fueran necesarios tener para ese primer control. En ese primer control es ideal que sea a mitad de tu ciclo, o por lo menos pide que sea a mitad de tu ciclo, porque de esa forma es el momento en donde vas a estar ovulando y junto con los exámenes que te piden, que dentro de ellos es la hormona antimuleriana, más la realización de eco en ese control, evalúan tu reserva ovárica y ya estás adelantando un montón en el proceso. Y en ese primer control ya me indicaron mi primer medicamento, que fue el Primaquín. Me lo dejaron hasta tener la menstruación y debía acudir los 3 primeros días de menstruación al segundo control. Y durante todo ese tiempo que estuve bajo ese medicamento, la verdad, no sentí ningún cambio, no me sentí mal, ni emocional, ni físicamente. Y continuando con este proceso de congelar óvulos, fui al control a mi segundo día de menstruación. En ese momento me suspendieron el tratamiento de Primaquín que estaba llevando y me indicaron unos 3 medicamentos más, de los cuales 2 de ellos son inyectados y 1 es tomado. Y estos medicamentos deben de tener cadena de frío. Por lo tanto, te lo venden de una vez en el centro, te lo dan en una bolsita que mantenga el frío con compresas frías. Estos 3 medicamentos me lo indicaron por 6 días. Y el 7º día tenía mi primer control de seguimiento folicular. Es decir, el primer control desde que empiezan a estimular tus folículos. Que me explicaron que estos medicamentos lo que hacen es que ayudan a aumentar el tamaño de los folículos de manera que lleguen a unos 16 o 18 milímetros aprox, que es lo necesario para que se haga la recolección de ovocitos. Y dentro de mis dudas antes de iniciar este proceso fue ¿qué consistía realmente estimular los óvulos? Porque yo sentía que estaba adelantando los óvulos que tengo a un futuro todavía en mi cuerpo, y tenía el miedo de que esto se fuera a adelantar este proceso. Y me explicaron que eso no es así, que lo que se hace en este proceso es congelar aquellos ovocitos que uno normalmente bota en cada ciclo. Es decir, en este ciclo, aquellos óvulos que no llegaron a madurar como naturalmente sucede, son los que se van a recolectar y se van a vitrificar. Así que no estoy adelantando ni menopausia, ni estoy adelantando ovocitos de futuro, ni nada de eso. Y en mi 7º día de estimulación folicular acudí a mi segundo control del seguimiento folicular, donde me hicieron una eco, y allí en esa eco midieron todos mis folículos y en promedio tuve alrededor de 13 milímetros
de medición. Por lo tanto, todavía no están del tamaño necesario para hacer la recolección, por lo que me ajustaron la dosis de los medicamentos que me venía inyectando y me los indicaron por 3 días más, con el tercer control al 4.º día. Y en mi caso, el tercer control, que ya llevaba 9 días con una estimulación ovárica, es decir, 9 días inyectándome alrededor del ombligo y tomando una pastilla vía oral, mi medición de mis folículos para el tercer control eran como de 17 milímetros aprox en promedio de todos mis folículos. Por lo tanto, ya habían tenido al tercer control un tamaño que para el médico era correcto para hacer la recolección. Ese día fue el último día que tuve con pinchazo, o sea, indicándome el tratamiento que venía hace 9 días pinchándome, y el siguiente día te dan otro tratamiento diferente. También es inyectado, también son 2 inyecciones, te dicen a qué hora puntual tienes que hacerlo. En mi caso lo tuve que inyectar a las 10:30 de la noche, también es un tratamiento refrigerado. Y al siguiente día de eso es sin tratamiento, dejas de inyectarte, y posterior a ese día que dejas de inyectarte tienes que acudir al siguiente día y a la hora indicada para hacerte la recolección de ovocitos. Por lo que en total, en mi caso, la estimulación ovárica duró 11 días, es decir, tuve 11 días en donde sí o sí tenía que estar en mi casa a la misma hora de la noche para poder inyectarme y tomar el medicamento que me estaban indicando. Y durante los 9 días que tuve mi proceso de estimulación ovárica para congelar los óvulos, sí me sentí mal. Tuve ovarios muy grandes, mis ovarios crecieron muchísimo, por lo que yo sí sentí mucho malestar, mucha pesadez, caminar me costaba porque cada paso que daba sentía un dolor o una punzación en los ovarios. Y los últimos días, sobre todo, sí tuve que estar más que todo sentada o acostada porque sentía mucha pesadez, incluso peor que mis días que estaba menstruando. Sin embargo, ten presente que esto es muy individual. Los síntomas que cada mujer tiene al congelar óvulos es muy diferente, cada proceso es diferente. En mi caso fue un poco difícil, fue duro porque sí sentí mucho malestar, pero ten presente que puede que tu caso sea completamente diferente. Sé de amigas que no sintieron tantos síntomas, pero en mi experiencia sí tuve mucho malestar, y creo que es bueno que sepas que estas cosas pueden pasar para que en el momento que decidas hacer este procedimiento sea un mes en donde no esté tan ajetreado, no tengas tantas cosas que hacer o tengas planificado actividades que sean de alto impacto. ¿Y cómo te preparas para el día del procedimiento? Es decir, para el momento en que te van a recolectar los óvulos. Ese día te indican un ayuno de 8 horas, acudir sin maquillaje, sin crema, sin pintura de uñas. Es un procedimiento muy rápido, a mí me lo hicieron bajo anestesia completa y demoró aproximadamente como media hora. Sin embargo, en mi caso, después de que desperté, sentía mucho dolor, igual el dolor que tenía cuando llegué, y tuve muchas náuseas y vómitos. Y allí las indicaciones fueron pues reposo durante todo el día en cama con una dieta blanda a tolerancia. También dentro de las indicaciones que me dieron posterior a este procedimiento fue que no podía hacer ejercicio por lo menos después de 10 días o actividades de alto impacto, es decir, saltar cuerda, trotar, entre otras cosas. En verdad no se podía hacer. Me dijeron evita tratar de hacer muchas actividades para evitar una torsión ovárica. Y durante toda esa semana posterior a que congelara óvulos, pues sí me sentí mal, sí seguía con malestar pélvico. No pude hacer muchas actividades, tampoco pude salir, sí pude estar tranquila en mi casa, pero no estuvo bien. Ventajas y desventajas de congelar óvulos o vitrificar óvulos. Bueno, en mi caso y en mi opinión, una de las principales ventajas es que poder postergar la maternidad y uno pueda decidir cuándo quiere ser madre es muy valioso. Y aquellas mujeres que están diagnosticadas con una enfermedad oncológica, que el tratamiento pueda afectar a su fertilidad y tengan la posibilidad de congelar óvulos antes de hacerse algún tratamiento y más adelante, porque congelaron, van a poder usarlo y van a poder ser mamá, yo encuentro que eso es muy valioso. Sin embargo, las desventajas también hay que considerarlas. Por un lado, es muy costoso, por lo que entiendo alrededor del mundo puede ir entre 2.500 o a $4.000 todo el procedimiento en el mejor de los casos, o incluso más, dependiendo si en tu caso van a necesitar más ciclos o no, más medicamentos o no. Puede que incluso este valor se extienda aún más. Wow. Lo otro que me parece una desventaja, y fue en mi experiencia, es que sí es sintomático. No es un procedimiento que es tomarse un tratamiento porque hay que considerar que se inyecta, tiene que estar refrigerado. Además de eso, sí puedes presentar síntomas, como fue mi caso, que sí presenté muchos síntomas. Entonces también considero eso como una desventaja y algo que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión. También hay que tener muy en cuenta que
congelar óvulos o vitrificar óvulos a futuro no te garantiza en un 100% que quedes embarazada por varias razones. Puede ser que al momento de que se descongelen los óvulos se pierdan algunos en ese proceso, o que al momento de que te hagan la inseminación para que quedes embarazada, por muchas otras razones no logres el embarazo. Entonces, congelar óvulos no te garantiza que a futuro quedes embarazada y tienes que tenerlo en cuenta cuando hagas este procedimiento. Sin embargo, este es el menor de los casos. Se sabe que es una alternativa muy valiosa para aquellas mujeres, como en mi caso, que decidieron postergar la maternidad, puedan tener más adelante la posibilidad de tener un embarazo exitoso. Y aquí les dejo el resumen de los puntos más importantes a considerar antes de iniciar este proceso. Lo primero es que tomes en consideración que al menos sí o sí 11 días como mínimo vas a necesitar para hacer todo este proceso. Y esto puede variar. En mi caso fueron 11, pero hay mujeres en donde se tiene que hacer una repetición de la estimulación. Puede ser que no se recolecten todos los ovocitos que se necesita para congelar. Se recomienda que al menos sean 12 y ahí es una decisión muy individual. Si al momento de recolectar los ovocitos no se tiene la cantidad suficiente, ahí cada quien decide si quiere repetir el ciclo o no, y considerar que repetir el ciclo es pagar nuevamente el procedimiento y pagar nuevamente los medicamentos. También es importante considerar que tengas una agenda flexible durante todo ese periodo, porque son muchos controles y la agenda de tu médico puede ser que esté muy llena. Por lo tanto, hacer el control al día que corresponde puede ser complicado si tú no tienes la disponibilidad o el tiempo necesario para asistir a las horas indicadas. Por otro lado, tienes que considerar que el uso de medicamentos que te van a dar es inyectados y deben de estar refrigerados. Por lo tanto, lo ideal es que estés en tu casa durante todo ese periodo y que cumplas las horas y las dosis que te están indicando durante todo ese proceso. Por otro lado, ten en consideración que puedes tener muchos síntomas pélvicos, como fue mi caso, y estos síntomas te pueden limitar a hacer algunas actividades como trotar, saltar cuerda. Entonces, si estás planificando en ese mes hacer alguna actividad con mucho movimiento, pues considera que quizás no lo vayas a poder hacer porque no te vas a sentir del todo bien. Y ya por último, cuando te recolectan los ovocitos, considerar que en ese momento no te vas a sentir del todo bien, te dejan un reposo todavía de 10 días en donde no puedes seguir haciendo actividades que sean de alto impacto. Así que más o menos durante un mes vas a tener que estar con un estilo de vida que no sea de trotar, no sea de correr, no sea de saltar. Y esa fue toda mi historia o toda mi experiencia como paciente congelando óvulos o vitrificando óvulos, por lo que te invito a que le compartas este video a todas las mujeres que conozcas para que primero sepan que existe este procedimiento, que existe esta alternativa, que sepan a lo que van, que sepan qué esperar y estén más tranquilas al realizar este procedimiento. En mi caso, me hubiese encantado ver un video así, de tener más claridad de qué cosas tener presente, de cuánto tiempo tenía que disponer para este tipo de controles, porque son controles tras controles y también va a depender de la agenda de tu médico en qué momento te puede atender. Entonces es casi un mes completo que tienes que estar acudiendo frecuentemente a los controles, por lo que yo considero que tener esta información al momento de congelar óvulos es vital para que te programes y tengas un procedimiento con un poco más de planificación y un poco más de información. Déjame en los comentarios si te has realizado algún procedimiento como este. Cuéntanos tu historia, qué fue lo que pasó contigo, qué sentiste, qué te pareció bien, qué te pareció mal, si lo recomiendas o no lo recomiendas. Cuéntanos, déjanos allí saber tu historia y de esta forma estaremos todas con más información para procedimientos como este u otro y qué cosas nos recomiendas hacer. Si quieres apoyarnos en este canal, te invito a darle like y a suscribirte, además de compartir el video a todas aquellas personas que tú creas que le pueda ser útil esta información. Te veo en un próximo video.